Hoy quiero contarte una historia que ha tocado los corazones de millones de personas durante más de 2000 años. Es una historia de arrepentimiento, amor y lo más poderoso de todo, perdón. Si alguna vez te has sentido perdido o has hecho algo que te pesa en el alma, te invito a quedarte conmigo un momento más, porque esta parábola podría cambiar tu vida de una manera profunda. La historia de hoy no es solo la de un hombre, ni de un hijo, ni de un regreso triunfal. Es la historia de un padre que ama incondicionalmente, de un hijo que al principio se aleja con el corazón lleno de sueños y promesas rotas, y de otro hijo que, aunque parece ser el más obediente, en el fondo también lucha con el perdón. Esta es la parábola del hijo pródigo, una historia que no solo habla de una familia, sino de todos nosotros, de nuestras decisiones, nuestras caídas y sobre todo, nuestra capacidad para regresar. ¿Alguna vez has cometido un error tan grande que pensaste que ya no había vuelta atrás? ¿Alguna vez te has preguntado si, después de todo lo que hiciste, alguien podría perdonarte? Hoy te invito a ver cómo la historia del hijo pródigo no es solo una lección de cómo una familia se reconcilia, sino también cómo el perdón de un padre puede sanar el corazón roto de un hijo. En un mundo lleno de juicios y rencores, la historia del hijo pródigo es un recordatorio de que siempre hay esperanza. Pero no solo eso, es una invitación a reflexionar sobre nuestro propio viaje de perdón. A medida que avancemos, te invito a preguntar, ¿qué harías tú si fueras el hijo, el padre o incluso el hermano mayor en esta historia? Porque, al final, todos jugamos algún papel en este relato de amor y restauración. Ahora, acompáñame a recorrer esta historia, que podría ser la tuya o la mía. Un relato que comienza con una decisión que cambiará todo y nos llevará por un camino de redención que solo el amor puede ofrecer. ¿Estás listo para descubrir el poder del perdón? Vamos allá. Imagina por un momento que estás en la vida de un joven que siente que el mundo está esperando por él, que lo que más desea es escapar de la rutina, de las responsabilidades y sobre todo de las expectativas de su familia. Un joven que, lleno de sueños y anhelos, decide que ya no quiere vivir bajo las reglas de su hogar. Este es el momento en el que el hijo menor, movido por un deseo de independencia y aventura, decide pedir algo que cambiará su vida para siempre, su parte de la herencia. En la cultura de la época, este no era un pedido sencillo. Pide su parte de la herencia como si su padre ya estuviera muerto, como si, al recibir su parte, estuviera rompiendo los lazos familiares de una manera irreparable. Pedir la herencia antes de la muerte del padre no solo era un acto de desdén, sino una grave falta de respeto, algo que cualquiera consideraría impensable. Pero, sin embargo, este hijo, en su juventud e impetuosidad, no ve el daño que su pedido puede causar. Solo ve la libertad, el deseo de ser dueño de su destino y la promesa de algo mejor al otro lado de su hogar. Lo sorprendente de esta historia es que el padre, a pesar de la gravedad de la solicitud, decide acceder. Podría haberlo rechazado con enojo o incluso haberlo castigado por su falta de respeto, pero no lo hizo. En lugar de eso, dividió su patrimonio entre sus dos hijos. No sabemos lo que sintió en su interior, si su corazón se rompió al ver a su hijo pidiendo irse, o si temió que este momento marcara un antes y un después en su relación. Lo único que sabemos es que el padre, en su sabiduría, permitió que su hijo tomara su camino, sabiendo que el amor, aunque difícil, no impone cadenas. Este momento es crucial en la historia porque muestra el poder del libre albedrío. El padre no obligó a su hijo a quedarse, ni le dijo qué hacer con su vida, sino que le dio la libertad de tomar sus propias decisiones, por malas que fueran. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de este padre? ¿Serías capaz de dar a tu hijo la libertad de seguir su propio camino, incluso si sabes que ese camino podría llevarlo a la pérdida y el sufrimiento? Este es solo el principio de una historia que cambiará para siempre la vida de este hijo, pero también la de su padre. El hijo menor, con su parte de la herencia en las manos, se alejó de su hogar y comenzó un nuevo capítulo en su vida. Dejaba atrás la familiaridad, la seguridad de un hogar que siempre lo había cobijado, y se dirigía hacia un futuro que en su mente brillaba lleno de promesas de libertad, aventura y satisfacción. Su corazón latía con emoción, y cada paso lo llevaba más lejos de la responsabilidad y las expectativas de su familia. El mundo estaba a sus pies. Llegó a un país lejano, donde la vida parecía ofrecerle todo lo que había soñado.
Empezó a gastar su dinero con entusiasmo, disfrutando de fiestas, banquetes y lujos que nunca antes había conocido. Vivió en la abundancia, rodeado de personas que lo admiraban por lo que tenía, no por lo que era. No pensaba en el mañana, no veía las consecuencias de sus actos. Cada día parecía ser una celebración, una fiesta interminable, donde todo era posible. Se compraba ropa cara, organizaba banquetes y rodeaba su vida de placeres efímeros, creyendo que el dinero nunca se acabaría, que la diversión nunca terminaría. Sin embargo, el tiempo tiene una forma peculiar de mostrar las consecuencias de nuestras decisiones. A medida que pasaban los días, las monedas comenzaron a escasear. La euforia de los primeros días empezó a desvanecerse, y con ella, las personas que antes lo rodeaban. El dinero no solo se agotó, sino que también lo hizo la falsa seguridad que le había dado. En un abrir y cerrar de ojos, se encontró solo, sin amigos verdaderos, sin recursos, sin el brillo de la juventud y el dinero que lo habían acompañado. La vida en la que había invertido todo su ser, una vida basada en el placer y la indulgencia, ahora le pasaba factura. Cuando la hambruna llegó al país, el hijo se dio cuenta de que ya no tenía nada. Se encontró a sí mismo trabajando en el campo, cuidando cerdos, un trabajo humillante, especialmente en la cultura en la que había crecido, donde los cerdos eran considerados animales impuros. Allí, entre la suciedad y el hambre, comprendió la magnitud de su caída. Es en este momento de desesperación cuando las luces de la vida anterior se apagan y surge la reflexión. El hijo menor, que antes vivía en la superficialidad, empieza a ver la realidad de su situación. Se da cuenta de que todo lo que tenía, todo lo que había amado y disfrutado, era solo una ilusión, un sueño que se desvaneció tan rápido como apareció. El dinero se fue, las fiestas terminaron, y lo que es peor, su dignidad también se desintegró. La vida que una vez soñó, se convirtió en una pesadilla de soledad y sufrimiento. Este es el momento en que el hijo comienza a cuestionarse todo lo que había hecho, aunque aún no comprendiera completamente la lección que la vida estaba por enseñarle. La caída fue inevitable. No hay manera de escapar de las consecuencias cuando uno elige el camino del egoísmo, la indulgencia y la falta de previsión. El hijo menor, que había abandonado su hogar con el corazón lleno de ilusiones, pronto se vio atrapado en la cruda realidad. El dinero se agotó, los amigos desaparecieron, y la vida que había construido sobre la arena de la superficialidad se desmoronó con la rapidez de una tormenta. El dinero ya no compraba su felicidad ni su compañía, la soledad lo rodeaba, y la desesperación comenzaba a tomar control de su alma. En medio de esta creciente oscuridad, una gran hambruna azotó la región. Las cosechas se perdieron, los alimentos escaseaban y las personas luchaban por sobrevivir. El hijo menor, sin recursos ni apoyo, se vio forzado a hacer lo impensable. Ya no podía permitirse los lujos ni los placeres a los que antes estaba acostumbrado. Así que, en un último intento por encontrar algo de sustancia en su vida, consiguió un trabajo que jamás habría imaginado. Se convirtió en el cuidador de los cerdos, una ocupación humillante en la cultura judía, donde los cerdos eran animales impuros. Este era el punto más bajo de su existencia. El joven que había sido el centro de atención, el que había vivido rodeado de comodidades y lujos, ahora se encontraba rodeado de animales sucios, alimentándose de lo que pudiera encontrar para calmar su hambre. La vergüenza y la humillación eran insoportables. Su corazón se sentía vacío, como si todo lo que había tenido y perdido fuera un sueño lejano. En algún rincón de su mente se daba cuenta de la magnitud de sus errores, pero el peso de la vergüenza lo mantenía apartado de cualquier esperanza de redención. La humillación se tornó más amarga aún cuando comenzó a observar los restos de comida que caían de la mesa de otros. En su mente comenzó a compararse con los sirvientes de su padre, aquellos que vivían modestamente pero con dignidad, al menos tenían comida en su mesa. En ese instante, algo dentro de él comenzó a cambiar. La furia, el dolor y la culpa se mezclaron con una ligera chispa de esperanza. Si los sirvientes de su padre vivían mejor que él, tal vez, solo tal vez, había una forma de volver a casa. La caída del hijo menor no solo fue física, sino también emocional y espiritual. En este momento de profundo sufrimiento, tocó fondo y comenzó a entender que no podía seguir viviendo en el vacío que él mismo había creado. Pero al mismo tiempo, su corazón comenzó a abrirse al arrepentimiento. Algo en su interior le dijo que era hora de regresar,
aunque su orgullo aún le susurraba que no merecía la aceptación de su padre. Sin embargo, fue esa misma desesperación la que lo empujó a dar el siguiente paso: la decisión de regresar a casa, aunque fuera como un simple sirviente. En medio de la desolación, entre el ruido de los cerdos y el eco de sus propios pensamientos, el hijo menor comenzó a hacer algo que hasta entonces nunca había considerado: reflexionar profundamente sobre su vida. Fue en ese instante de desesperación que el arrepentimiento, tan temido y tan necesario, empezó a brotar en su corazón. Estaba solo, perdido en la oscuridad, y la única claridad que podía encontrar era la amarga verdad que comenzaba a aceptarse a sí mismo. Él había errado. Miró hacia atrás, recordó su hogar, la seguridad y el amor de su padre, y lo que había dejado atrás con su egoísmo. El contraste entre su vida de lujo, construida sobre placeres vacíos, y la pobreza que ahora enfrentaba, le dio una perspectiva dolorosa pero verdadera. En su mente resonaban las imágenes de los sirvientes de su padre, viviendo con modestia pero con dignidad, disfrutando de una vida que, a pesar de ser sencilla, era genuina y verdadera. Hasta los sirvientes en la casa de mi padre tienen comida de sobra, pensó, mientras él, en su orgullo y vanidad, se había ido tras una libertad ilusoria que lo había dejado vacío y roto. Fue entonces cuando, en lo más profundo de su ser, una verdad le iluminó el corazón. Había pecado contra su padre, contra su familia y contra el cielo. No solo había malgastado su herencia de manera irresponsable, sino que con su partida también había mostrado un desprecio total por el amor incondicional de su padre. El dolor de ese entendimiento lo golpeó fuerte, pero a la vez también lo hizo despertar. Si quería encontrar la paz, si quería sanar, necesitaba dar un paso hacia el arrepentimiento. En medio de su miseria, el hijo menor comenzó a imaginar lo que diría cuando regresara a casa. No se sentía digno de ser recibido como un hijo, pero al menos podría pedir perdón y ofrecerse como un simple sirviente. No esperaba una bienvenida gloriosa ni el perdón total de su padre, pero al menos quería regresar, pedir perdón y asumir las consecuencias de sus actos. En su mente ensayaba las palabras que le diría a su padre: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus sirvientes». Con cada palabra que decía en su mente, su corazón se sentía más ligero. En la aceptación de su error comenzó a encontrar una extraña paz, una paz que había estado buscando sin saberlo. La humillación de reconocer sus fallos lo llevó a un lugar de humildad, donde por primera vez entendió que el verdadero arrepentimiento no solo es el reconocimiento de los propios errores, sino también la voluntad de volver, de regresar a aquellos que realmente nos aman, aunque no lo merezcamos. Así, el hijo menor tomó una decisión que cambiaría su vida. No podía seguir viviendo en el dolor de sus decisiones. Tenía que regresar. Y en ese regreso, aún con miedo y vergüenza, comenzó a descubrir que el camino hacia la redención y la sanación siempre comienza con un paso. El paso de reconocer el propio error y desear enmendarlo. Pero lo que no sabía aún era que, a pesar de su arrepentimiento, algo mucho más grande lo esperaba: el amor incondicional de un padre que nunca había dejado de esperar su regreso. El regreso del hijo menor no fue un camino fácil ni sencillo. A pesar de su decisión de regresar, una gran nube de vergüenza lo rodeaba. Caminaba con pasos temblorosos, con el rostro agachado, preocupado por la reacción de su padre. Sabía lo que había hecho, y su corazón estaba lleno de arrepentimiento, pero también de miedo. ¿Cómo reaccionaría su padre después de todo lo que había hecho? ¿Sería capaz de aceptarlo después de haberle dado la espalda tan cruelmente? Pero algo maravilloso ocurrió antes de que pudiera siquiera llegar a la puerta de su casa. Mientras avanzaba, con su mente llena de dudas y su cuerpo agotado, su padre lo vio desde lejos. Y fue en ese mismo momento, cuando el hijo aún estaba lejos de la casa, que el padre, sin pensarlo, comenzó a correr hacia él. En una cultura donde los hombres mayores no corrían, donde el respeto por los mayores dictaba que la autoridad debía ser firme y contenida, el padre rompió todas las normas y corrió hacia su hijo. No solo corrió, sino que lo abrazó con tal fuerza que todo el peso de la vergüenza del hijo menor comenzó a desvanecerse. En ese abrazo no había condena, solo amor. El hijo, sorprendido por este gesto de afecto tan inesperado, intentó balbucear las palabras que había preparado. Quería decirle: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo».
Pero el padre, sin dejarlo continuar, lo interrumpió. Lo abrazó aún más fuerte, como si el hecho de que su hijo estuviera allí frente a él era la única respuesta que necesitaba. Y fue en ese momento, en ese abrazo, que el hijo entendió algo que nunca había entendido antes. No era el arrepentimiento lo que había traído la reconciliación, sino el amor incondicional de su padre. El padre no solo lo aceptó, sino que lo restauró por completo. No lo miró como a un sirviente ni le reprochó su comportamiento, sino que, con una alegría desbordante, ordenó que le trajeran una túnica nueva, un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Estos gestos no solo significaban que era bienvenido en casa, sino que estaba siendo restaurado como hijo, con todos los derechos y el honor que eso implicaba. El anillo simbolizaba la autoridad y la aceptación. Las sandalias representaban dignidad. Y la túnica nueva, una nueva identidad. Para el hijo menor, estos gestos fueron mucho más que objetos materiales. Fueron una declaración del amor inmenso que su padre tenía por él. No había juicio, no había resentimiento, solo una bienvenida llena de gracia. El padre no solo lo había perdonado, sino que lo había devuelto a su lugar como hijo amado. Todo lo que había perdido, todo lo que había malgastado, ahora se le estaba devuelto con generosidad. El padre, lleno de gozo, no solo lo recibió en su casa, sino que organizó una gran fiesta para celebrar el regreso de su hijo perdido. «Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida», dijo el padre. «Estaba perdido y ha sido hallado». Para él, no había otro acto más grande de celebración que ver a su hijo regresar a su lado. Y lo hizo con el corazón lleno de amor y la certeza de que, aunque su hijo se había ido, el vínculo entre ellos nunca se rompió. Este momento, cargado de emoción, no solo marcó el regreso del hijo pródigo, sino la restauración de una relación rota por la distancia y el error. El padre mostró lo que significa el verdadero perdón. No es simplemente olvidar el mal hecho, sino restaurar al que regresa con un amor que no pide explicaciones, sino que abraza sin reservas. El amor del padre fue tan grande que borró toda la vergüenza, todo el sufrimiento que el hijo había acumulado, y lo sustituyó por una gracia inmensa. Y en ese amor, el hijo menor encontró lo que más necesitaba: ser amado y aceptado tal como era. Mientras el hijo menor era recibido con tanta alegría y amor, algo oscuro comenzó a crecer en el corazón del hijo mayor. Había permanecido en casa todo ese tiempo, trabajando incansablemente, siguiendo todas las órdenes de su padre sin cuestionar, cumpliendo con sus responsabilidades y esperando, con paciencia y obediencia, que su padre viera su lealtad. Pero ahora, al regresar su hermano, después de haber malgastado la herencia y ser recibido con una fiesta tan grande, algo dentro de él no podía entenderlo. ¿Cómo podía ser posible que su padre hiciera una celebración tan grande por alguien que lo había defraudado de esa manera? Desde el campo, mientras se acercaba a la casa, el hijo mayor escuchó música, cantos y el bullicio de una fiesta. Pensó que algo debía estar pasando, así que, lleno de curiosidad y algo de frustración, se acercó a uno de los sirvientes para preguntarle qué sucedía. Fue entonces cuando se enteró de lo que estaba ocurriendo. Su hermano, el hijo menor, había regresado después de malgastar toda su herencia, y su padre había organizado una fiesta para celebrarlo. El hijo mayor, lleno de indignación, no podía creer lo que escuchaba. No entendía cómo su padre podía mostrar tanto regocijo por alguien que lo había abandonado, que había hecho todo lo posible para destruir la relación familiar. Mientras él, el hijo mayor, siempre se había quedado allí, trabajando, cumpliendo con su deber, nunca había recibido un reconocimiento similar. La ira comenzó a hervir en su interior. Sintió que su esfuerzo había sido en vano, que todo lo que había hecho por su padre no valía la pena. Había sido fiel, había sido obediente, y todo eso parecía no haber importado. El regreso de su hermano y la fiesta que se le organizó lo hicieron sentirse invisible, como si su lealtad y sacrificio no significaran nada para su padre. ¿Por qué su hermano, que no merecía nada, recibía todo lo que él había deseado recibir? La justicia, pensó, no era justa. Se sintió relegado, rechazado, como si su amor y su dedicación nunca fueran lo suficientemente buenos. El hijo mayor no podía entender lo que estaba sucediendo. Su mente se llenó de resentimiento, y la herida en su corazón creció más y más. Decidió no entrar a la fiesta. Se quedó afuera, molesto y lleno de frustración.
No podía comprender el perdón tan grande que su padre estaba ofreciendo, ni cómo era posible que alguien tan despreciable pudiera ser recibido con tal celebración. En su mente, las reglas del mundo eran simples. Si haces el bien, serás recompensado, y si haces el mal, deberás enfrentarte a las consecuencias. Pero aquí, en la casa de su padre, la lógica parecía haberse roto, y su corazón no podía aceptarlo. Este momento fue crucial para el hijo mayor, porque mostraba una parte de él que, aunque aparentemente cumplía con todas las expectativas, en realidad tenía mucho que aprender sobre el amor y el perdón. No entendía el corazón de su padre. No veía que al final, el regreso del hijo menor no se trataba de recompensar un comportamiento indebido, sino de restaurar una relación rota, de celebrar el regreso de alguien que había estado perdido. Pero el hijo mayor, atrapado en su propio sentido de justicia, no podía ver más allá de su herida y su orgullo. El hijo mayor, al ver que su frustración y enojo no se desvanecían, decidió enfrentar a su padre. Se quedó afuera, firme en su decisión de no entrar en la fiesta, y esperó a que su padre viniera a verlo. El padre, al darse cuenta de la situación, no lo ignoró ni le dio la espalda, como muchos habrían hecho en una situación tan tensa. Al contrario, salió a buscarlo. Sabía que su hijo mayor también necesitaba ser restaurado, que su corazón también estaba herido, aunque de una manera diferente. El padre se acercó a él con una paciencia inmensa, dispuesto a escuchar, dispuesto a explicar. Sabía que su hijo mayor, aunque aparentemente fiel y obediente, no comprendía del todo el alcance de lo que estaba sucediendo. Así que, con un tono suave pero firme, le dijo: «Hijo, tú siempre has estado conmigo, y todo lo que tengo es tuyo». Estas palabras, simples pero poderosas, eran un recordatorio de que el amor y la relación con su padre no dependían de una fiesta o un reconocimiento público. Todo lo que el padre tenía, todo lo que había trabajado para construir, ya estaba reservado para él, como hijo. Nada de lo que hizo su hermano podía cambiar eso. El padre lo había bendecido siempre con su presencia y su amor. Y eso, en sí mismo, era la verdadera recompensa. Pero el padre también sabía que había algo más importante que necesitaba que su hijo entendiera. Así que continuó: «Pero debíamos celebrar y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado». No se trataba de recompensar el mal comportamiento, ni de dar la bienvenida al regreso de alguien que no había sufrido consecuencias. Se trataba de un acto de restauración, de dar una segunda oportunidad, de celebrar el milagro de la reconciliación. El hijo menor había regresado, y eso era motivo de júbilo, porque significaba que algo que había estado roto, algo que parecía irrecuperable, ahora estaba siendo restaurado. El padre no le estaba pidiendo al hijo mayor que entendiera todos los detalles o las razones, sino que le estaba mostrando el corazón de un padre que, aunque justo, también sabía lo que era el perdón. No se trataba de ser justo según los términos humanos, sino de reconocer la dignidad de cada ser, de ver a su hijo menor no como un enemigo o alguien que debía ser castigado, sino como un hijo perdido que había regresado a casa. El hijo mayor, sin embargo, aún estaba cegado por su orgullo. No podía ver la profundidad del amor que su padre le ofrecía, ni la razón por la cual debía celebrar el regreso de su hermano. El padre no trató de forzarlo a entrar en la fiesta, pero sí le mostró con palabras suaves y llenas de amor que el perdón no se trata de merecerlo, sino de darlo. Le recordó que el amor incondicional no tiene límites ni reservas, y que, aunque su hijo menor había fallado, el regreso de él era una victoria para toda la familia. El padre, al igual que el hijo menor, mostró su amor de una manera que desafiaba todo entendimiento humano. Pero la invitación seguía ahí. El hijo mayor también era parte de esta familia, y también estaba llamado a compartir esa alegría, a dejar atrás su resentimiento y unirse al amor que los unía a todos. La reconciliación, al final, no solo implicaba la restauración del hijo menor, sino también la oportunidad de restaurar al hijo mayor, de abrir su corazón al amor que había permanecido cerrado por la ira. Era el momento de comprender que el perdón no era algo limitado, no era un bien que se reparte solo cuando se gana, sino una gracia abundante que se ofrece a todos, independientemente de lo que hayan hecho. En ese momento, el padre no solo estaba restaurando una relación rota con el hijo menor, sino también invitando al hijo mayor a experimentar una nueva forma de amor. Un amor que no se basa en méritos ni en justicia, sino en la profunda capacidad de perdonar y celebrar la vida y el regreso. La historia del hijo pródigo no es solo un relato sobre un hijo que regresa a casa. Es un reflejo profundo de lo que significa el perdón,
la reconciliación y la gracia. Es una lección que atraviesa el tiempo, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras relaciones y la forma en que manejamos los errores, tanto los nuestros como los de los demás. Lo más impactante de esta historia es la manera en que el padre responde a la caída y el arrepentimiento de su hijo. En un mundo donde las personas a menudo esperan castigo, justicia o retribución, el padre demuestra que el amor verdadero no se basa en lo que hemos hecho, sino en lo que somos. El amor incondicional del padre hacia su hijo no espera que se gane el perdón, sino que lo ofrece de manera generosa, sin reservas. Este amor no solo restituye al hijo menor, sino que también nos invita a pensar en la manera en que vemos a los demás y a nosotros mismos. El regreso del hijo menor es una metáfora perfecta del regreso a la gracia. A pesar de sus errores, de todo lo que malgastó, de la vergüenza que llevaba consigo, el hijo no solo fue perdonado, sino restaurado. No fue tratado como un sirviente, ni le fue recordado todo lo que hizo mal. Fue recibido con una fiesta, con una celebración que no era solo una bienvenida, sino un acto de restauración completa. El padre no solo le dio un hogar, sino también una nueva identidad. Esta es la esencia del perdón: restaurar, dar una nueva oportunidad, permitir que alguien comience de nuevo. Por otro lado, el hijo mayor representa algo que todos podemos sentir en algún momento: la dificultad de aceptar el perdón, la lucha con la idea de que algunos errores merecen más castigo que compasión. En su enojo y frustración, el hijo mayor no entendió el motivo de la celebración. No comprendió que el regreso de su hermano no era solo un acto de perdón, sino un acto de amor que restauraba lo que parecía irrecuperable. El padre le recordó que todo lo que tiene, todo lo que ha construido, siempre ha sido suyo. El amor no se trata de dividir lo que se tiene, sino de compartirlo, de celebrarlo. La invitación para el hijo mayor era abrir su corazón, dejar de lado la ira y el resentimiento, y unirse a la fiesta, unirse al amor que había reunido a la familia. En este sentido, la parábola nos ofrece un mensaje claro. El perdón no se trata de méritos ni de justicia humana, sino de una gracia abundante que no pregunta si merecemos o no ser perdonados, sino que nos invita a regresar, a volver a la relación, a la restauración. El perdón no es algo que podamos ganar o merecer. Es un regalo que se nos ofrece y que nos libera de la carga de la culpa y el resentimiento. Finalmente, el mensaje es este: el perdón no es solo un acto entre dos personas, sino una restauración que implica a todos los involucrados. Nos invita a abrir nuestros corazones, a aceptar las segundas oportunidades, a celebrar el regreso de quienes han fallado y a recordar que el amor siempre tiene el poder de sanar lo que está roto. Y aunque, como el hijo mayor, a veces nos cueste entenderlo, el perdón no es algo que se da con condiciones, sino que se ofrece con generosidad, con el entendimiento de que todos somos vulnerables, todos cometemos errores y todos necesitamos de ese perdón y amor incondicional. Este es el verdadero poder de la reconciliación, la capacidad de restaurar, de sanar, de volver a empezar. Es un recordatorio de que aunque el camino sea largo y doloroso, siempre hay espacio para el arrepentimiento, para el perdón y para la restauración. El regreso del hijo pródigo es, en su esencia más profunda, una invitación a vivir con un corazón más grande, un corazón dispuesto a perdonar y a ser perdonado, un corazón que entiende que al final lo que realmente importa es el amor que compartimos, la reconciliación que buscamos y la oportunidad de comenzar de nuevo.